Hola, bienvenidos a este video, cómo escribir un guión para animación paso a paso. Estas son las conclusiones del experimento que hice al escribir el guión de Plaga, siguiendo la estrategia que había mencionado en capítulos anteriores. Y que ofrece un manual de procedimiento, que tenía como objetivo, al crear este manual de procedimiento, primero, el manual es una estrategia para facilitar el planeamiento, escritura y edición del guión. Es un marco de trabajo y tiene que ayudarnos a escribir el guión de una forma fácil. El manual está compuesto de 10 pasos. Voy a describir cada paso más adelante. El manual desarrolla el argumento, los personajes y los escenarios antes de escribir el guión en sí. La mayoría de los pasos es para planear la historia. Así, cuando nos sentemos a escribir, va a ser mucho más fácil y nos va a evitar dolores de cabeza al editar el guión. Además, el manual también describe cómo editar los diálogos y el guión en general. Pero antes de hablar del manual en sí, de los diferentes pasos, pensemos cuáles son los bloques de construcción para escribir un guión. En sí, lo que significa escribir un guión es escribir las escenas que lo conforman. Para escribir una escena necesitamos un lugar, una o más acciones y uno o más personajes. Así que antes de escribir el guión, vamos a desarrollar las acciones, que son el argumento en sí, el lugar, que son los escenarios, y los personajes. El primer paso es escribir la idea, y vamos a escribirla en una o dos oraciones. Si no podemos resumir la idea en una oración, es porque la idea aún no es clara y tenemos que pensar más hasta poder clarificar nuestra idea. La forma más fácil de llegar a la idea es responder a esta pregunta. ¿Cómo explicaría a otra persona de qué se trata el guión? Una vez tenemos la idea, vamos a escribir el argumento. Así que vamos a escribir 3 párrafos. Vamos a utilizar la estructura de los 3 actos. Entonces el primer párrafo va a ser nuestro primer acto. Y en este debe contener la acción que da inicio a la historia. Recordemos que todas las historias, o la mayoría de historias de ficción, comienzan cuando algo extraordinario le pasa a un personaje. En nuestro primer párrafo vamos a escribir esa acción. En el segundo acto vamos a poner el clímax. El clímax es el conflicto más grande que pasa en nuestra historia. Dependiendo de la longitud de la historia, va a haber muchos conflictos. Y el clímax es el conflicto más grande de la historia. Este lo vamos a poner en el segundo acto. Por ahora, en el segundo párrafo. Y el tercer párrafo vamos a usarlo como tercer acto y contiene el final de la historia. Para el paso 3 vamos a leer nuestra historia y sacar los personajes que hay en ella. En un documento aparte vamos a poner los personajes y vamos a crear un perfil para cada personaje. El perfil describe al personaje de una forma física, mental y socialmente. Así que debemos incluir edad, proveniencia y cuál es su personalidad. Y también, y es bastante importante, debemos incluir la historia desde el punto de vista del personaje. Y así como hicimos con los personajes, vamos a describir los escenarios. Los escenarios son dejados de lado por muchos escritores. No entiendo muy bien por qué,
pero para la animación son bastante importantes porque los escenarios van a ser diseñados. Así que es mejor pensar en los escenarios de una vez. Y eso es lo que vamos a hacer en este paso 4. Ahora regresamos a nuestro argumento y lo vamos a expandir aún más. Vamos a coger cada párrafo que teníamos y vamos a escribir al menos 3 párrafos más. Cogemos, por ejemplo, el primer párrafo, que era nuestro primer acto, y lo vamos a escribir 3 párrafos más, que van a ser el inicio, el desarrollo y el fin. Cada uno de los párrafos que escribimos se va a convertir en una escena diferente. Así que vamos a tratar de ser organizados y escribir un párrafo por lugar o por acción. Ahora, no tenemos que escribir 3 párrafos nomás. Eso es lo mínimo. Vamos a escribir tantos párrafos como el acto necesite, que es lo mismo que decir vamos a escribir tantas escenas como el acto necesite. Y ahora vamos a leer de nuevo la historia y vamos a ver si han aparecido nuevos personajes o nuevos escenarios. Y los cogemos y los pasamos a nuestra hoja de personajes y de escenarios. También vamos a revisar los personajes que ya teníamos y los escenarios que ya teníamos. Vamos a repetir el paso 5 y el paso 6 tantas veces como sea necesario. Esto es, regresar al paso 5 para expandir nuestro argumento y después pasar al paso 6 para ver si hay nuevos personajes o nuevos escenarios y para expandir el perfil de nuestros personajes y de nuestros escenarios. Una vez tengamos un argumento sólido, podemos pasar al paso 7. Si no, es mejor repetir y repetir el paso 5 y el paso 6. En el paso 7 vamos a crear una lista de escenas. Utilizando el argumento que hemos escrito, vamos a crear nuestra lista. Si fuimos ordenados, cada párrafo debe ser una escena. Y si hemos planeado muy bien el argumento, muchas de las escenas ya van a estar prácticamente escritas. Solo tendremos que pasarlas en nuestro programa de escritura del guión. El paso 8 es la escritura de las escenas. Así que vamos a nuestro programa de escritura de guiones y escribimos las escenas siguiendo nuestra lista. Vamos a escribir, solo escribir, sin editar, para evitar bloqueos mentales. Podemos cambiar las escenas de orden si necesitamos y podemos añadir escenas si necesitamos. Bueno, ya tenemos nuestro guión, o al menos ya tenemos el borrador del guión. Y vamos a pasar al paso más difícil, que es la edición del guión. Para editar el guión vamos a hacer 4 tareas. Pulir las escenas que funcionan, borrar y reescribir las escenas que no funcionan. Vamos también a borrar las escenas que sobran. Y vamos a añadir las escenas que faltan. Después de editar el guión en papel, vamos a hacer el último paso, que es la revisión de los diálogos. Para ello vamos a escuchar los diálogos y ver si funcionan o no. Podemos grabarlos o lo ideal sería tener una persona por cada personaje para que lea los diálogos y podamos ver la interacción entre los diferentes personajes. Los diálogos tienen que cumplir al menos una de 3 funciones: avanzar la historia, profundizar el conocimiento de los personajes o ser estéticamente poderosos, ser bellos en sí. Al terminar este paso ya tendremos un guión bastante sólido y podemos seguir con nuestro siguiente paso para crear la animación, que es el diseño de personajes, pero de eso no hablaré acá. Bueno, gracias por ver el video, comenten. Si les gustó, hagan clic en la manito, suscríbanse y hasta la próxima. Chao.